¿Qué tal, chicos, chicas? Bueno, el día de hoy tenemos una clase de estudios sociales en historia. Pues bueno, vamos a hablar sobre la Revolución Marxista y sus consecuencias. La Revolución Marxista inicia cuando estaba el señor Juan José Flores como presidente. Pues recordemos que Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador y fue uno de los pioneros en la Constitución de 1830. Pues luego de eso, de que él haya alternado su mandato con Vicente Rocafuerte, hizo una constitución o promulgó una nueva constitución en 1843, en donde Flores puso impuestos mucho más fuertes y también mencionaba dentro de esta Carta Magna que los presidentes o quienes dirigirían el país serían los militares. Pues esto causó mucho revuelto y muchas inquietudes dentro del pueblo ecuatoriano, puesto que después, ya el 6 de marzo de 1845, durante el gobierno de Juan José Flores, la élite guayaquileña dio un golpe de Estado y este hecho fue conocido como la Revolución Marxista. Pues el golpe de Estado al gobierno de Juan José Flores, que llevaba un gobierno que no era del nada bueno para el pueblo ecuatoriano y mucho más para la élite guayaquileña, fue el principio de una revolución, ¿no? Dentro de esta revolución estuvieron tres personajes al frente de aquella revolución, quienes fueron Diego Noboa, José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca. Pero había un cuarto personero, una persona que también estaba atrás de esta revolución o atrás de promulgar esta revolución, que era el expresidente Vicente Rocafuerte. En todo caso, en este momento, cuando en 1845, este 6 de marzo, cuando empieza la revolución, ya el 5 de marzo empezando la revolución, pero el 6 de marzo cuando se da, se hace una asamblea en donde el señor Vicente Ramón Roca se hace presidente constitucional, presidente constitucional del Ecuador. En ese momento, la Revolución Marxista cambia los símbolos patrios, cambiando la bandera tricolor que venía desde la Gran Colombia a esta bandera de blanco, celeste, blanco con 3 estrellas. Y ese mismo año, en 1845, pero en noviembre, se cambia en una convención de Cuenca esta bandera y se la cambia con la bandera que está acá, poniendo mucho más estrellas. Entonces, estos símbolos patrios duraron durante un periodo y flamearon la bandera en el Palacio de Carondelet. Flores, por el contrario, para poderse librar e irse de alguna u otra manera tranquilo, pidió que se firme un tratado en donde mencionen que ellos iban a poder salir tranquilos del Ecuador, sin ser asesinados, sin ir presos y sin ninguna forma que los amedrante a su persona. Digo ellos porque no solamente este tratado era para Juan José Flores, sino para todas las personas que estaban dentro del gobierno con él. Este tratado de Virginia se lo firmó aquí en Babahoyo, en la Hacienda La Virginia, y esta casa, no sé si algunos de ustedes ya la vieron o la conocen, es la Casa de Olmedo, que se encuentra en el sector actualmente La Virginia de Babahoyo. Esto es en la parroquia Pimocha, bueno, es al frente del casco urbano de Babahoyo. Si no la hemos visitado, pues bueno, creo que ahora está cerrada al público, pero muy pronto tal vez la podamos visitar. Les invito para que las puedan ver. Entonces aquí en este tratado es donde Juan José Flores pues se puede ir tranquilamente de nuestro país sin tener perjuicio de su persona.
Pues bien, Vicente Ramón Roca fue el presidente después de que salió, en esta revolución marxista, en el periodo de 1845 a 1849. Vicente Ramón Roca, que era un hombre de negocios de Guayaquil, quien llevó un gobierno liberal y tolerante a pesar de la crisis económica que vivía el Estado en ese tiempo. Él pudo hacer que haya una expansión económica en la costa, porque hubieron una creciente exportación, una demanda internacional de la cascarilla y del caucho, en donde se vendió mucho, y esto hizo que crezca o que grandes personajes de Guayaquil obtengan grandes exportaciones. Después de aquello, José María Urbina. Después de aquello, fue el señor Noboa quien asume el poder en el Ecuador. Es el presidente desde 1850 a 1851. Fue un corto periodo, y desde 1849 a 1850 hubo un stand-by, se podría decir, dentro de un receso de política, y luego tomó el poder por un corto periodo los militares, y luego asumió el señor Noboa. Después de Noboa hubo una dictadura militar, y esta dictadura militar que acabó con el periodo de la presidencia de Noboa fue dada por el señor, o por el general José María Urbina. José María Urbina, que fue presidente desde 1852 a 1856 aquí en el Ecuador, tuvo una buena trayectoria, se podría decir así. Pues lo que ayudó en este gobierno, José María Urbina asumió el poder como un dictador, netamente, ¿no? Y fue apoyado por los militares, y posteriormente como presidente constitucional del Ecuador. Urbina era liberal, por lo que dictó medidas favorables para los exportadores de la región costa y de la región Sierra Sur, que aumentaron las exportaciones cacoteras y la inversión de las exportaciones de la cascarilla, planta que servía para combatir la malaria. O sea, se exportó mucho estas dos cosas, tanto en la región costa como en la región Sierra Sur. También algo importante, muy importante, que hizo José María Urbina fue que promulgó las medidas a favor de los campesinos y de los negros del Ecuador. Bueno, como bien hemos sabido, los negros o la población africana no era originaria de nuestro país, sino que llegaron accidentalmente a las costas de Esmeralda en el siglo XVI, y bueno, y fue traída en la calidad de esclava durante la colonia española. Ellos se refugiaron, algunos en el Valle del Chota, en donde fueron los agrícolas jesuitas quienes los llevaron igual como esclavos, y solo unos pocos lograron escapar del yugo, escondiéndose en la selva tropical, donde fundaron la República de los Zambos, que no fue reconocida para nada. Entonces Urbina hizo o ayudó en la abolición de la esclavitud en 1851. Esto fue el periodo de José María Urbina. Luego de Urbina, estuvo en una dictadura militar misma, o se podría decir como presidente constitucional, el gobierno de Francisco Robles, quien fue presidente en 1856 a 1859. Robles inicialmente continuó con las políticas económicas liberales e implementó acciones sociales en la abolición de los tributos indígenas. O sea, los indígenas tenían que pagar un tributo, pero esto de aquí fue abolido. Sin embargo, su gobierno
fue poco a poco desencadenando una profunda crisis nacional por tres simples razones. Entonces vamos a nombrar las razones por las que se desencadenaron la crisis. Uno, como Ecuador tenía que pagar una deuda externa, una deuda que tenía con Gran Bretaña, la cual adquirió por la liberación de la colonia española o del yugo español con el señor Simón Bolívar. Entonces se entregó, por esta deuda, se entregó parte del territorio de la Amazonía del Ecuador y también esmeraldas para el uso del trabajo y el trabajo de los ingleses. Ese fue uno de los puntos que marcaba una crisis en el Ecuador en base al gobierno de Francisco Robles. Después también se intentó arrendar las Islas Galápagos a los Estados Unidos. Y por último, se rompió las relaciones con el Perú, lo que produjo la posibilidad de una guerra con este país. Entonces, desde afuera, muchos de los países de la región veían que el Ecuador se estaba perdiendo y se estaba haciendo pedazos, y muchos veían que iba a desaparecer. En esta parte del conflicto determinó la ruptura de la unidad nacional. Tanto los costeños jalaban para la costa y los de la sierra jalaban para la sierra. Y este señor Robles lo que hizo fue mover, para poder aguantar toda esta parte de la posible guerra con el Perú, movió la capital del Ecuador hasta Guayaquil para poder soportar esta posible guerra con el Perú. Y así es que se da en el año 1859 se da una crisis nacional. Pues en enero de 1859 Robles cambia la capital, como lo decía, del Ecuador, donde estaba la sede era Quito, la cambia a Guayaquil y se desata el conflicto con el Perú. En febrero de 1859, el mismo año, Perú y Colombia se plantean dividirse los territorios del Ecuador, o sea, partirlo por la mitad al Ecuador y coger territorio y que desaparezca Ecuador. En mayo de este mismo año, Quito se subleva contra el gobierno de Robles y dice: ya no somos más gobernados por Robles, y forma un gobierno provisional encabezado por Gabriel García Moreno y Jerónimo Carrión y Pacífico Chiriboga. De tres personajes forman un gobierno en Quito. En julio, García Moreno desconoce al gobierno de Robles y convoca a una elección. Eso pasa en julio, pero en junio, en el mismo año, este gobierno provisional en Quito es derrotado por José María Urbina y García huye al Perú. Ya acá en agosto, Francisco Robles abandona el poder porque se ve que él ya no tenía nada que hacer y se veía muy perdido. Entonces abandona el Ecuador. Y ya en noviembre se forma un gobierno autónomo en cada ciudad más importante del país: Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Y es así como Ecuador, en este momento, en 1859, atraviesa una crisis en donde existían gobiernos que decidían el territorio ecuatoriano en 4 partes distintas. Había una desunión total y, como les decía anteriormente, cada uno de las regiones jalaba para su molino, jalaba agua para su propio molino. Esto pasaba después como consecuencia de la revolución marxista y de un mal gobierno de Robles.